Bienvenidos, estimados participantes, a esta su siguiente clase con algo pendiente, que es VIH en población pediátrica. Sabemos pues que el VIH es una de las grandes pandemias del siglo pasado y de este presente siglo, donde hay casi 38 millones de personas viviendo con VIH a nivel mundial y donde ha afectado a la mayoría de población de los países más pobres o de ingresos bajos. Por eso es tan importante que en nuestros países se cumplan realmente los programas de prevención de la transmisión vertical, tanto del VIH como de la sífilis. Es el primer objetivo de los programas mundiales de la transmisión vertical del VIH y de la sífilis, por toda la carga económica que genera a la población, especialmente que está en etapa reproductiva de 15 a 49 años, que es la que es económicamente activa y la que contribuye al desarrollo de las naciones. Es importante decir que esta transmisión vertical, a pesar que ha estado incrementándose en los países de bajos ingresos, sí existen países que la han erradicado en estos últimos años, como son Cuba y Tailandia. Entonces sería bueno revisar qué políticas, qué estrategias han aplicado para la prevención de esta transmisión. Y también hay otros países de lo que llamamos mundo desarrollado que también han logrado mantener muy baja esta prevalencia, pero donde los factores educativos son pues muy importantes. A nivel del 2020 se sabe que a nivel mundial se produjeron 1.5 millones de nuevas infecciones, las cuales predominaron en países del Caribe, de nuestro Caribe, de Europa Oriental, y más bien se registró un descenso en los países de África, donde siempre se habían registrado altas prevalencias. Se sabe que a nivel mundial para el 2020 el 84% de la población conocía su estatus serológico, de los cuales el 87% logró totalmente la supresión de su carga viral, que esa es la meta del 90-90 que planteó la Organización Mundial de la Salud y de la cual pues todavía en Latinoamérica se observa un rezago. En Venezuela para el 2020 se registraron 3.456 personas viviendo con VIH entre las edades de los 10 y 19 años. Y para el 2022 se logró estimar que vivían en el país 4.100 niños con VIH, con edades comprendidas entre los 0 y 14 años, y de los cuales se registraron menos de 500 muertos. O sea, no, el anuario epidemiológico y los organismos oficiales no dan un número absoluto en cuanto a defunciones de niños de 0 a 14 años, pero lo que expresan que no pasó las 500 defunciones ese año. En cuanto a los huérfanos de esta pandemia en Venezuela, pues sí es alarmante porque quedaron 44.000 huérfanos reportados en el país, que son los grandes perdedores de esta pandemia, porque muchas veces fueron niños pues, que fallecieron ambos padres, quedando al resguardo pues, de otros familiares o muchas veces en instituciones públicas, porque a muchos pues, de estos niños pues, a veces pues, hay rechazo familiar o social y bueno, fueron abandonados también. Y de estos niños de 0 a 14 años, se estima que 1.100 niños están recibiendo terapia antirretroviral de esa data que tenemos de 4.100 niños. Entonces estamos observando aquí una baja adherencia. Entonces estos deben ser los objetivos ahora pues de replantearse, de retomar esta población pediátrica, que la mayoría de estos niños pues son niños que muchas veces adquieren el virus por transmisión vertical que no pudo ser detectada a tiempo
durante el embarazo o durante el parto, y que vienen pues después de varios periodos largos de ser portadores del virus. Se diagnostica muchas veces a los años, y es grave porque muchas veces vienen a nuestros servicios de salud ya en fase C. Entonces aquí hay que replantear las políticas del abordaje pediátrico de estos niños con las pruebas que son especiales en esta población. Los niños que desarrollan el VIH por transmisión vertical suelen ser asintomáticos porque las infecciones suelen aparecer, como expliqué, o al final del embarazo o cuando ya están más grandecitos los niños. Algunos recién nacidos pueden presentar alguna sintomatología sugestiva si la mamá es positiva, por ejemplo, ictericia, esplenomegalia, hepatomegalia. Puede tenerle ciertos eritemas, neumonías a repetición, infecciones congénitas, pero son síntomas muy específicos que son compatibles con otras patologías de la infancia. Es importante aquí la población de adolescentes que es menor de 18 años, porque se considera todavía pediátrica en el país, donde ellos pueden adquirir la mayoría la infección por vía sexual, por vía de contacto sexual. Entonces también es un sector de la población que debe abordarse con medidas educativas de prevención y fomento en autocuidados, como es el uso del preservativo, el mantener las parejas estables, evitar las conductas de riesgo, uso de drogas, de alcohol, porque son conductas que se acompañan de bajo nivel de alerta, donde los jóvenes van a tener relaciones sin cuidarse y son una población bastante vulnerable. Existen varias clasificaciones del estado inmunológico de los niños que son diagnosticados con VIH. En este esquema le demuestro una de las últimas clasificaciones del 2014 del Centro de Infecciones de los Estados Unidos, el CDC, donde ellos hablan de 3 categorías clínicas basándose en el recuento de linfocitos CD4, donde hablan de una fase 1, 2 y 3, donde en la 1 hay donde los niños de 0 a 14 años están pues sin inmunosupresión, que es un equivalente a una fase A o asintomática del adulto, según una organización de la Organización Mundial de la Salud, donde en los menores de 12 meses hay más de 1.500 células CD4. En los niños de 1 a 5 años el contagio es mayor a 1.000 células CD4, y en los niños de 6 a 12 años el contagio es mayor o igual a 500 células CD4. Ya hablamos de una inmunodepresión moderada, cuando el contagio se encuentra entre 750 y 1499 células CD4. Esta inmunodepresión moderada o inmunosupresión moderada en los niños de 1 a 5 años, ellos tienen entre 500 a 999 células CD4, y los niños de 6 a 12 años con depresión moderada tienen entre 200 y 499 células CD4. Ahora, si hablamos de una propia inmunodepresión severa o inmunosupresión, cuando ya los niños menores de 1 año o 12 meses tienen menos de 750 células CD4, y los niños de 1 a 5 años menos de 500 células, y los niños de 6 a 12 años ya se equipara el contagio de inmunosupresión de un adulto, que es una fase C, que sería menos de 200 células CD4. Hay varios algoritmos recomendados para el diagnóstico de los pediátricos puede ser hijos de madres positivas o donde se sospeche muchas veces un abuso o una exposición de riesgo, puede ser mediante una transfusión, porque hay que recordar que no todos los niños con VIH son producto de una transmisión vertical. También pueden ser el resultado de un abuso sexual agudo crónico, uso de drogas, estos adolescentes por ejemplo que usan drogas intravenosas, o por contacto sexual o por transfusiones, que el riesgo es mínimo a nivel mundial, pero siempre hay riesgos residuales cuando no se cumplen los protocolos en banco de sangre, o porque los donantes muchas veces están en los periodos ventanas
que no detectan las pruebas, no solamente para VIH, sino para las hepatitis virales, especialmente la hepatitis C. Se recomienda, se sabe que la prueba de los niños no es la misma de los adultos. A los niños menores de 18 meses no deben pedírsele pruebas como las ELISAs, no deben ser las pruebas rápidas que se hacen para cribado en adultos. Se debe tomar cuando el niño nace entre las 48 y 72 horas. Se recomienda que se tome la primera muestra de VIH mediante la que llamamos prueba proviral de ADN, ¿okay? Que es una reacción de cadena polimerasa ADN, y debe tomarse de sangre periférica, no del cordón umbilical. Eso sería un error, porque ahí están los anticuerpos maternos y vamos a ver un falso positivo ahí. Ya cuando el bebé tiene 2 a 4 semanas, se debe tomar una segunda muestra, donde también se hace otro ADN viral. A la tercera se puede tomar una tercera muestra si el paciente tiene los recursos, porque muchas veces el sistema público no ofrece estas pruebas, son muy costosas. Con esto lo digo todo. Debe hacerse también otra prueba, otro ProADN o una carga viral, que es para ARN. Y si estas dos están negativas, se repite, se vuelve a citar al niño cuando tiene los 18 meses, donde ahí sí podemos dar un diagnóstico confirmatorio de que el bebé, si ya la prueba de ADN proviral o carga viral o ARN que vamos a hacer en el niño sale negativo, ahí descartamos al niño y lo damos de alto en el servicio. Sin embargo, se le recomienda su control pediátrico como cualquier niño pues sano, control de niño sano. Tenemos aquí, yo les traigo el esquema que es recomendado por Sanidad en Venezuela desde hace 3 años. Es un algoritmo pues recomendado por las pautas de OMS y OPS, donde se explica los menores de 18 meses que a las 48, demuestra un periodo pues más largo para hacer la prueba, entre 48 horas hasta los 21 días de nacido, donde se hace el ADN proviral en la sangre periférica del bebé. Bueno, se puede hacer en el dedito, se puede hacer en la pruebita del talón, se toma del talón una gotita de sangre, el cual se coloca en papel de filtro, o también se puede usar el dedito gordo del pie para tomar esta muestra. Si el bebé sale negativo y está el recurso en la institución, se vuelve a citar el bebé a las 8 semanas, a los 2 meses, se vuelve a repetir el ADN proviral, y así sucesivamente se puede repetir a los 4 o 6 meses. Si las 2 pruebas están negativas, se vuelve a citar ya al bebé cuando ya tiene, se le cita anualmente hasta que cumpla los 18 mesecitos, y se le hace la tercera prueba de ProADN. Si esta sale negativa o la carga viral, el bebé se da de alta de la consulta. Ahora, si las 2 pruebas salen positivas, el niño se empieza a dar tratamiento antirretroviral, que más adelante pues les comento las pautas. Pero si el bebé, las 2 primeras pruebas que se hacen los primeros meses, a los 2 meses, a los 4 meses, 6 meses, al año, salen negativas y se hace positiva a los 18 meses, esa prueba de ADN proviral, esto se explica porque el niño estaba en un periodo ventana que no se había detectado, hizo una seroconversión que se llama desde el punto de vista inmunológico, donde ya expresa los anticuerpos, que son los anticuerpos de él, y no son los de la madre que podía haber presentado antes de los 18 meses. Entonces aquí pues al niño hay que iniciarle el tratamiento ya para el retrovirus. Entonces aquí resumiendo, cómo damos el diagnóstico en los niños menores de 18 meses, y eso es lo que quiero que ustedes pues aprendan esto. Deben hacerse 2 pruebas de ADN proviral o 2 de carga viral o RAN, porque si no vamos a tener pues resultados pues falsos. Recordando que no deben pedirse, porque todavía se comete el error de pedir ELISAs a bebés, de pedirles pruebas rápidas que se hacen los adultos. Ya saben ustedes que eso no se hace, ¿no? Y cuando damos ese diagnóstico totalmente definitivo, a los 18 meses de edad.
Aquí podemos hacer pruebas también de cuarta. A partir de los 18 meses ya podemos pedir ELISA de cuarta o de quinta generación, que estas son pruebas nuevas que ya gracias a Dios están en el país. Las de quinta van a detectar el antígeno P24 que detectaba el de cuarta con anticuerpos, que en este caso serían inmunoglobulina G. En las de cuarta también se detecta anticuerpos y el antígeno P24. En cuanto a la terapia antirretroviral, que esto también genera dudas, porque hay bebés que si todavía no se tiene el diagnóstico se les pone en las primeras semanas de recién nacido. Esto significa porque los pediatras y los infectólogos pediatras, hijos de madres positivas de VIH, como no está totalmente confirmado el diagnóstico, porque todavía tienen los anticuerpos maternos en sangre y pueden dar falsos positivos, ellos se abordan de forma preventiva. Entonces nosotros siempre en los niños menores de 18 meses hablamos de recién nacido expuesto cuando están en su primera semana, un recién nacido expuesto de bajo riesgo y un recién nacido expuesto de alto riesgo. Ambos recién nacidos, si son hijos de madres confirmadas para VIH, deben recibir una terapia antirretroviral profiláctica mientras se hace el diagnóstico confirmatorio. ¿Quién es el recién nacido de bajo riesgo? Es ese bebé que la mamá se controló todo su embarazo, mínimo sus 5 controles prenatales, que se diagnosticó a tiempo en las primeras semanas de embarazo el diagnóstico de VIH, que recibió terapia antirretroviral de forma adherente, constante, por más de 6 meses. Inclusive puede ser una mamá que ya estaba diagnosticada antes del embarazo y que planificó su embarazo, que es una embarazada porque está bastante controlada. Este bebé debe recibir sidobudina, que es como ya hablé en la clase pasada, un inhibidor de la transcriptasa reversa, análogo de nucleócido, que fue el primer retroviral desarrollado, que fue aplicado en los humanos en el año 87, aunque ya había sido desarrollado en la década de los 60 como un antineoplásico. Entonces, por otra aplicación, por otros estudios que se hicieron en los 80, empezó a descubrirse que inhibiría la replicación del VIH, empezó a usarse en humanos y fue autorizado en el 87. Esta sidobudina viene en presentación de solución tipo jarabe. Se le administra al recién nacido de bajo riesgo por su pediatra por 4 semanas. Se administra por 4 semanas. Ahora, si es un recién nacido expuesto de alto riesgo, es una mamá que no se controla el embarazo, llegó ya en periodo expulsivo de parto a sala de parto y se diagnostica ahí el VIH, así sea por una prueba rápida. Una mujer pues, que no tuvo adherencia a su retroviral, es un recién nacido expuesto de alto riesgo. Él sí debe recibir una terapia combinada por 6 semanas, con sidobudina, con lamivudina y nevirapina, o la combinación de sidobudina o nevirapina por 6 semanas, por eso mismo, porque tiene más riesgo de que haya avanzado más esa infección. El recién nacido estuvo más expuesto a cargas virales más altas, porque la mamá no se controló ese embarazo, no recibió la terapia antirretroviral con tiempo o de forma adecuada. Y también otro criterio de riesgo es que la mamá tenía la carga viral mayor a 1000 copias, es decir, que no estaba controlada con respecto al VIH. Entonces, para reducir un poco esa replicación en el recién nacido, debe recibirlo por 6 semanas. Todas estas pautas son indicadas por el pediatra en el mismo sala de parto. En cuanto a las dosis recomendadas de antirretrovirales, se recomienda la sidobudina si es un recién nacido que tiene más de 35 semanas de gestación. La dosis inicial es 4 miligramos por kilo dosis 2 veces al día. Si es un recién nacido con una edad gestacional entre las 30 y 35 semanas, las 2 primeras semanas debe recibir 2 miligramos por kilo dosis de sidobudina 2 veces al día. Luego le hacen un ajuste, le bajan por las siguientes 2 a 6 semanas, si es de alto riesgo, 3 miligramos por kilo 2 veces al día de sidobudina. Si es menor, es un pretérmino de menos de 30 semanas de gestación, aquí sí se ajusta 2 miligramos de kilo por dosis 2 veces al día.
Hay que tener cuidado con la acidobudina, por eso estos ajustes de dosis que son tan delicados, porque ella produce toxicidad medular, entonces produce anemia, puede producir manifestaciones clínicas importantes de anemia, inclusive cardiotoxicidad cardíaca. Entonces por eso no se usa tanto la acidobudina y se controla de esta forma. A medida que crecen estos bebés, pues ya el pediatra va indicando otras combinaciones de retrovirales. Asimismo, la lamivudina, 2 miligramos kilo dosis las primeras 4 semanas y después ajustan las dosis 2 veces al día. El raltegravir es un buen antirretroviral también, tiene menos, con respecto a la acidobudina, pues menos efectos, pero siempre es un medicamento de uso delicado. Si en los recién nacidos de más de 37 semanas de gestación, también debe usarse en dosis de 3 miligramos por kilo 2 veces al día, y entre las 4 a 6 semanas de vida se sube a 6 miligramos por kilo 2 veces al día. Asimismo tenemos la nevirapina, cuando se combina con los otros antirretrovirales, entonces se ajusta si el bebé tiene 1.5 kilos, el peso al nacer a 2 kilos, se da 8 miligramos kilo, y si es mayor de 2 kilos se da 12 miligramos por dosis. Y así, bueno, se va ajustando según las otras semanas de gestación. En este esquema emitido por el Ministerio de Sanidad, que es la pauta que usan pues, los infectólogos pediatras a nivel nacional, aquí se muestra por los esquemas preferentes en los recién nacidos menores de un mes. Cuando es de alto riesgo, o sea, un recién nacido expuesto de alto riesgo, se recomienda la combinación de acidobudina, que es el AZT, de la lamivudina 3-TC más raltegravir. Esa es la primera elección. De 1 mes a 3 años, cuando ya es un niño, ya esto no es expuesto, sino que ya está diagnosticado, porque ya un niño mayor de 18 meses, pues ya está diagnosticado, es abacavir, lamivudina, dolutegravir, que es el mismo dolutegravir que usamos en los adultos, pero esta vez en suspensión, o tabletas dispersables de 10 miligramos, si es de 3 a 6 años. Aquí sí se indica si es abacavir con la lamivudina, dolutegravir, y si es mayor de 6 años o mayor de 30 kilos, ya puede usar el Aquitega del adulto con una dosis ajustada. Entonces, bueno, esto es como una perlita en pediatría. Vean que es un tema muy complejo en el diagnóstico, es para que tengan idea de cómo se diagnostica, y que muchas veces el recién nacido hijo de madre positiva no podemos decir que es portador del virus hasta que tiene 18 meses, porque puede, a menos que tenga 2 pruebas positivas, como le expliqué, con el ADN proviral, donde ya el pediatra sí decide pues mantener esa, ya no sería profilaxis que teníamos en las 4 o 6 semanas, sino ya él sigue con su tratamiento. Y hay que tener también en consideración que el abordaje de estos niños, de estos adolescentes, al igual que los adultos, requiere mucha consejería, especialmente la población pediátrica, porque no es fácil pues abordar diagnóstico de estos niños tan pequeños, donde los psicólogos van a emplear muchos mecanismos adaptados a su edad para tratar de explicar mediante dibujos y todo ese lenguaje adecuado para esta población, para entender su infección, y también cómo estos niños y adolescentes van a convivir esto en sus hogares, en sus comunidades, en sus colegios, donde genera mucha ansiedad en los padres porque ese niño se cae, si se entera la maestra me lo van a discriminar. Todo esto es abordado por un equipo pues que afortunadamente pues conforma mucho de los equipos tratantes en VIH, y también tener en cuenta las etapas del ciclo vital y las características psicológicas, sobre todo los adolescentes, que también pues pueden estar en una etapa de rebeldía, donde quieren dejar el retroviral, donde no aceptan el diagnóstico, empiezan los periodos de noviazgo. Entonces aquí como que hay que hacer un abordaje más intensivo, pero siempre explicándole, dándole esperanza que pueden llevar una vida normal, con calidad de vida, que pueden estudiar, trabajar, casarse, tener sus bebés negativos, pero siempre en compañía de su equipo médico tratante. Bueno, estimados participantes, los espero en la siguiente clase. Un placer compartir con ustedes.